Voy a presentar brevemente al padre Ruiz Jurado, que nos va a dirigir la segunda ponencia de esta mañana. El padre Manuel Ruiz Jurado nació en 1930 en Guarromán, en Jaén, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Baena, por lo tanto casi podemos considerarlo cordobés. Es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Teología. Ha sido 30 años profesor del Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es profesor emérito. En Roma también ha sido 27 años consultor de la Congregación para la Doctrina de los Santos y ha sido también presidente del Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Gregoriana. Es miembro del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús y especialista en espiritualidad ignaciana y en historia de la espiritualidad. Me comentaba que ha predicado el mes ignaciano de ejercicios espirituales más de 40 veces. Por lo tanto, es realmente un experto en la dirección espiritual, en la teología espiritual. Tiene una lista interminable de publicaciones, pero podríamos recordar en esta mañana el volumen que tiene dedicado al tema del cual nos va a hablar, el discernimiento espiritual, un libro publicado en la BAC, en el que ahora pues, nos va a introducir con su ponencia, que viene a completar todo lo que venimos escuchando hasta el momento. Muchas gracias por su presencia, padre Ruiz Jurado. Bueno, gracias al señor obispo porque con su presencia está honrándonos aquí y ayudándonos a todos a aprender, a seguir a San Juan de Ávila mucho más de cerca. Y a todos ustedes presentes aquí, ahora me van a dispensar que no trate delante de este auditorio y en esta ocasión sobre las reglas del discernimiento de San Ignacio en los ejercicios espirituales, porque eso ya es conocido y está explicado en otras muchas sedes. En cambio, aquí tendré ocasión de aplicar el discernimiento espiritual, que hay que aplicarlo muchas veces, al formando y al futuro pastor de la Iglesia, para su selección y para su formación, para que los formadores puedan atenderla dentro y fuera del seminario. Y claro está, para todo esto tomaré la base, como lo requiere este programa, en la enseñanza de San Juan de Ávila y procuraré poner el campo de aplicación en la situación actual del mundo en que vivimos hoy. Creo que San Juan de Ávila nos ofrece base suficiente en su enseñanza para dividir nuestra aplicación, como he anunciado, dividirla en 5 secciones fundamentales. La primera, en la aplicación del discernimiento en la selección de los que han de formar parte para el sacerdocio antes de admitirlos al seminario. Segundo, para la formación de los admitidos en el seminario. Tercer punto, algunos aspectos particularmente aplicables dentro del seminario y otros aspectos que hay que tener en cuenta fuera del seminario. Y todo esto lo voy a tratar en perspectivas de futuro. San Juan de Ávila pensaba que el obispo debería tener personas fiables en los pueblos que se interesasen e informasen de los maestros de escuela o de los educadores para conocer quiénes cumplen las condiciones necesarias de índole e inclinación para ser aptos para el seminario. Suponía que había algunas personas de confianza bien formadas que fueran capaces de encontrar niños que dieran señales de vocación, al menos que pudieran informar sobre su pureza y buenas costumbres,
Y miraba mucho que el muchacho que fuera admitido en el seminario fuese puro, bueno y con sentido de iglesia, mayúscula de la iglesia, no simplemente devoto y encerrado en sí mismo o un chico poco tratable. Es verdad que un muchacho puede y debe cambiar mucho con la educación, pero meter en el seminario una manzana podrida, por así decir, es un peligro inminente. A él no le importaba que fuesen candidatos que viniesen con cultura o que viniesen como campesinos. Lo que le interesaba, según sus palabras, era que sea gente de la cual se entiende que vive Dios en ellos, amigos de virtud, aficionados a las cosas de la Iglesia, con mayúscula, probados en la castidad. Pensaba que la mayoría en el seminario tendrían que ser de 18 años en adelante, al menos que la tercera parte fuesen ya sacerdotes o subdiáconos, decía él, porque era un lugar de formación. Otra tercera parte entre 18 y 20 años. Y la otra, aunque fuese de menor edad, de 12 a 14 años, pero bien seleccionados. Ese era su pensamiento. Es claro que la situación actual es muy diversa en cuanto a la edad. Los seminarios menores no existen en muchas diócesis del mundo y están separados de los mayores en los sitios donde existen. Pero también hay que considerar que la juventud hoy madura más tardíamente en el conjunto de disposiciones humanas para la vida independiente y ordenada, porque siguen dependiendo durante mucho tiempo de sus familias, de sus padres, y más ahora con la falta de trabajo. En el seminario menor, que alguna vez estuve allí en México, recuerdo un seminario mayor, el de Puebla, en donde los muchachos los reunieron a todos el día que yo llegué para que les tuviera una conferencia. Y yo creo que todos eran mayores de 15 o 16 años y era un seminario menor. Con todo, pienso que las exigencias de San Juan de Ávila para la selección pueden iluminar mucho al discernimiento hoy. Hoy hay colegios, hoy se conocen las familias practicantes de los pueblos, hay acción católica, o hay scouts, o hay monaguillos organizados, o hay obra misionera de San Pedro Apóstol para los niños, hay asociaciones de caridad, campamentos juveniles, oratorios festivos, grupos de oración, depende de los sitios y de la situación en que se encuentra cada pueblo. Hay también que se organizan retiros de varios días o ejercicios espirituales para los muchachos que ayudan a encontrarse con Cristo y a escuchar su llamada. Lo importante es tener personas en los pueblos que se interesen por contactar y animar posibles futuros seminaristas y que puedan y sepan informar. Entre esos grupos que se pueden formar, recuerdo que en épocas bastante recientes, aunque por analogía con los muchachos, había una muchacha, Beata Nazaria Ignacia hoy, que cuando niña pequeña tenía en el colegio organizado entre sus compañeras pequeñas misioneras, una especie de asociación que ella llegará pequeña como las demás. La acción católica es verdad que en muchos sitios ha desaparecido, pero en nuestro tiempo era un punto de referencia y en algunos puntos del mundo y en Italia particularmente últimamente se está restaurando. En Corea que existe una organización de catequistas que suele haber algunas señoras amantes de fomentar las vocaciones y de ayudarlas. He conocido a algunos que han llegado a Roma a estudiar y procedían de ahí. Ellos me decían, ellos procedían de ahí, de la catequesis, que estas señoras que se interesaban por las vocaciones sacerdotales, algunas hasta le han costeado los estudios, primero en el seminario y después en la universidad. Tanto que yo he conocido a una de estas señoras que tenía ya
porque ha hecho el doctorado conmigo, uno de ellos, y esta señora tenía ya, pues, 90 años o así. Pues nos acompañó aquel día y vivía en un cuchitril de nada, pero como se pasaba todo el día rezando rosarios. Y tenía un blog en donde apuntaba las intenciones por las que tenía que rezar cada rosario. Digo, apúnteme a mí también. Las Hermanas de la Cruz, porque ella lo llevó su pupilo una vez a Roma y estuvieron con las Hermanas de la Cruz. Estuvo ella a la misa. Pues también las tenía apuntadas para rezar. Y todo el día se lo pasaba. Primero iba a la misa, ciertamente. Pero después, como no podía moverse apenas, todo el día se pasaba rezando rosarios por las intenciones que tenía ya apuntadas. Esa es la que le había costado los estudios a este, que hoy es una grandísima persona y que ha dado ya ejercicios al clero también allí. Yo creo que lo importante es que tener conciencia que las vocaciones es algo que ha de interesar a toda la comunidad eclesial. Descubrir los dones de Dios en los educandos y ayudarlos a crecer y a desarrollarse sanamente. En estas circunstancias, las orientaciones dadas por San Juan de Ávila son aprovechables porque, ¿cómo no va a ser aprovechable esos criterios? Que sea gente de la cual se entiende que vive Dios en ellos, amigos de virtud, aficionados a las cosas de la Iglesia y probados en la castidad. Paso a un segundo punto, que es la formación dentro del seminario, discernimiento que hay que tener. San Juan de Ávila sabía que en su tiempo faltaban instituciones preparadas para formar a los futuros sacerdotes. Él, por la bondad de Dios, había tenido para su formación un centro modelo en su tiempo, el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Pero muchos jóvenes de Europa, de su tiempo, y en particular de España, entraban en el camino del sacerdocio no por haber sido llamados por Dios ni elegidos por sus prelados, sino porque los deputaban así sus padres para la Iglesia, a título de capellanías o de linaje, y otros que entraban para tener que comer y acomodarse socialmente sin haber crecido bajo la guía de maestros competentes y sin recogimiento virtuoso, a veces, como decía el santo, con las pasiones de la edad y en medio de las ocasiones del mundo, no conociendo otra ley sino su mal apetito. Hoy, evidentemente, podemos encontrar en el seminario jóvenes que, aunque escogidos, han crecido en una cultura pluralista, ambivalente, en la que Dios no es el principio absoluto al que se ordena todo lo demás. Dios no es para ellos la medida suprema de todos los valores. En su educación no han recibido eso. El subjetivismo y la regla del placer inmediato es lo que prima generalmente en muchos jóvenes. La supremacía en la competición, la fama en los medios de comunicación, eso es lo que cuenta. El ansia de libertad, de independencia, y todo ello está acompañado de una debilidad antropológico-teológica enorme en la catequesis que han recibido. Esto son conclusiones de la reunión de las nuevas vocaciones para una Europa nueva, que se tuvo no hace mucho, pero ya hace unos cuantos años, allí en Roma. A veces llegan solitarios en el fondo, heridos por el bienestar, desilusionados de las ideologías, confusos y desorientados éticamente, porque llegan mayores, pero así, carentes de la base de sustentación moral de la castidad celibataria. De ahí la necesidad de reconstruir en ellos la cultura, las actitudes de fe cristiana desde sus cimientos. Hoy es mucho más necesario que entonces el principio y fundamento ignaciano con una fundamentación ético-cristiana profunda y la purificación que pide San Ignacio en la primera semana de los ejercicios, que lleva a un encuentro real con Cristo Redentor,
que los llama a colaborar con él en la redención del mundo. Yo diría que sería necesario en algunas diócesis de Europa, no sé tanto en algunas de España, un proseminario o preseminario dedicado solamente a esa labor de introducción a la cultura sólidamente cristiana y eclesial. Ya hace unos cuantos años, el cardenal de París, que vivieron allí la secularización mucho antes que aquí en España, tuvo un preseminario de este tipo, porque encontró el seminario destruido cuando se hizo cargo del seminario. Y fundó este preseminario en el que venían muchachos que venían de la universidad, pero que cultura cristiana, cultura eclesial, de saber lo que es un obispo, qué significa el obispo, qué significan los sacerdotes, es que se sentían llamados, pero no sabían exactamente, le faltaba, ni en la familia, ni en la educación, en los colegios, habían recibido una base sustancial necesaria para tener la cultura sólidamente cristiana y eclesial. Pues algo de eso nos va haciendo falta también ya, una especie de preseminario. Ahora, algunos aspectos especiales que hay que cultivar aún dentro del seminario. Algunos de ellos probablemente los habrán sentido ya, los han escuchado ya en las conferencias anteriores. Aquí sí, simplemente lo veo desde el punto de vista de la selección, del discernimiento, de la necesidad de ciertos aspectos que ya han sido desarrollados aquí quizás. Ante todo, creo que hay que tener en cuenta el punto final a que se orienta la formación. ¿Qué concepto de sacerdocio traen y cuál debe ser alimentado y fortificado? En el concepto de sacerdote de San Juan de Ávila predominaba ese imponderable poder de abrir y cerrar el cielo, la sublime dignidad de ejercitar el oficio de ángeles, de hacer con la lengua y el llamado de ella venir al hacedor de todas las cosas y ser el hombre hecho abogado de todo el mundo universo, como lo fue Cristo en la cruz. Estos aspectos eran potentes y son tomados de lo que escribe San Juan de Ávila y de lo que dominaba, yo creo. Le impresionaba particularmente el poder tocar y tener a Dios en sus propias manos. Hoy, siendo verdad todas esas realidades, pero que habría que ayudar a sentirlas como propias. Y algunas de ellas, como tener a Dios en las manos, como comulgan en la mano los fieles, pues no llamará especialmente la atención como signo distintivo del sacerdocio. Y él lo tenía mucho en su tiempo. Quizás toque más el alma del joven a medida que se forme mejor los conceptos de la Lumen Gentium número 28 sobre el sacerdote como representante de Cristo, cual pastor y cabeza del pueblo de Dios, llamado a presidir en nombre de Cristo y de su obispo, la familia de Dios reunida, alimentarla con la palabra y con la Eucaristía, guiarla en el Espíritu en su camino hacia el Padre. Muy bien, pero lo importante es que haya un concepto sólido, atrayente, auténtico, que oriente desde el principio la actividad formativa. Aunque es normal que, claro, se haya ir completando y matizando y haciendo cada vez más personal a lo largo de la formación. Pero es bueno tener desde el principio lo que representa realmente y auténticamente el sacerdocio, aunque al principio solo lo tenga un poco sentido y como intuido, pero poco a poco se irá haciendo más suyo. Para tener la responsabilidad correspondiente a la dignidad que recibe el sacerdote en la ordenación sacerdotal, hay que tener en cuenta que representar a Cristo con autenticidad solo se puede hacer si uno se transforma en Cristo, interior y exteriormente, en cuanto a la gracia conceda a cada uno. Y esto ha de quedar claro desde el principio. Como decía San Juan de Ávila, ser clérigo es tener a Dios como la parte de su herencia,
desear tener por herencia a solo Dios, como Cristo. Y representar a Cristo en el mundo tiene que ser un hombre que, como Cristo, no tiene otra herencia que Dios. Esa es la recta intención, ir a una persona al sacerdocio, pero que tiene la fe de que Dios le llama a ser colaborador con Cristo como representante suyo en la obra de la salvación y santificación de sus hermanos los hombres. El aspirante a sacerdote tiene necesidad de hacer crecer y desarrollar en él esa actitud interior de que hablaba San Juan de Ávila, de las dos miradas de Cristo en las que él insistía. Una mirada hacia el Padre Dios para ser celoso de su gloria y otra hacia los hombres, porque de Dios va a bajar hacia los hombres para inmolarse por ellos. Y esta doble mirada que vaya creciendo y sea fruto de su vida espiritual. En su tratado del amor de Dios decía San Juan de Ávila, aquel amor del ánima de Cristo para con Dios llevaba una admirable fuerza, porque la pólvora de la gracia que la impelía era infinita. Cuando después de haber ido a herir directamente el corazón del Padre, resurgiese de allí al amor de los hombres, con cuánta fuerza y alegría revolvería sobre ellos para amarlos y remediarlos. No hay lengua ni virtud cristiana que esto pueda significar. Ahora hay que discernir si esa va siendo su dirección única en la existencia a medida que va creciendo su formación. Si la amistad y unión con Cristo va creciendo en ese sentido a través de la oración personal y la dirección espiritual, si va encarnándose en su vida, que esa es obra del discernimiento espiritual en esta época de la formación. Si se va haciendo eso, se va formando así. Y hay un aspecto también importante a mi entender, y que su santidad Pablo VI, ahora ya siervo de Dios, señaló con particular relieve en la concepción del sacerdote de San Juan de Ávila cuando su canonización, asemejándola con la del apóstol San Pablo. Y él tomó este concepto de la carta de San Pablo a los Romanos 1:1, porque dijo Pablo VI, el sacerdote, como según San Juan de Ávila, es, como dice San Pablo, siervo de Jesucristo, segregatus in evangelium Dei. Segregatus, porque hay muchos que no quieren hacer atención a la carta a los hebreos, porque se dice allí, segregatus, es hominibus. Y segregatus in evangelium Dei. El futuro sacerdote, decía Pablo VI, ha de considerar que ya su comportamiento no podrá ser como el de uno más del pueblo en su destino y ocupación y en las costumbres de su vida. La advocación de Cristo lo ha separado en una especie de soledad psicológica. Hablábamos hoy en la primera conferencia que siente la necesidad de fraternidad, siente la necesidad de que esa soledad hay que superarla, pero esa soledad no se supera solo con la fraternidad, sino es en Dios. Precisamente para que se dedique plenamente al Evangelio, que es Cristo, manifestado en su conducta y en su palabra. Para eso ha sido segregatus ex hominibus, in evangelium Dei. Tener conciencia de esa segregación, porque se habla mucho de que yo me siento uno del pueblo, y cierto, pero no eres ni puedes vivir como uno del pueblo. La vida interior llena del celo de la gloria de Dios y de las almas te toca a ti como pastor y no toca tanto a los otros que están en el pueblo, aunque sean almas santas. Es algo que ha de observarse en la formación. Su separación es necesaria para poderse dedicar a la misión que le encomienda la Iglesia. Su vida ordinaria no podrá ser como la de los demás, que no son sacerdotes o no están llamados a serlo. Cuando ahora su santidad
habla de su olor, el olor que debe tener el sacerdote, olor a ovejas. Pero no ha de venir al sacerdote por vivir él como una oveja cualquiera, sino como pastor que está cerca de las ovejas, que vive entre ellas y las guía como Cristo, pero no vive como ellos y con los mismos criterios y costumbres mundanas de ellos. Huele a ovejas porque está cerca, porque está cercano, porque sabe sus problemas, pero no porque vive exactamente la vida y las costumbres que viven ellos mundanamente. Él como pastor. Es verdad que la situación social y cultural del mundo, y ahora trato otro punto, también hay que tener cuenta en el discernimiento del sacerdote mientras se forma en el seminario. La situación social y cultural del mundo de hoy hace que el joven no tenga a la vista los objetivos que tenían muchos de los del tiempo de Ávila. Pero no se puede negar que el estatus social del sacerdote y su consideración por parte del pueblo influye todavía en muchos países para nublar o desviar la recta intención que ha de ir consolidándose en el formando. Cuando yo iba a tenerme que meter más, porque nosotros desde nuestra formación estamos acostumbrados a ejercitarnos en el apostolado, pero cuando terminaba la tercera aprobación en Francia y tenía que volver a España a meterme en el apostolado de los jesuitas como jesuita, yo sabía y tenía conciencia de que era entrar delante del pueblo en aquellas circunstancias. Hoy han cambiado bastante las circunstancias, pero en aquella situación que teníamos entonces cultural y social, el sacerdote y el apóstol jesuita tenía una cierta consideración de parte, una consideración social y un respeto y una situación de considerarlo algo superior. Y eso para mí era un problema, porque yo tenía que hacerme pobre con los pobres, humilde con los humildes, y sencillo, y no fundarme en el estatus social, sino fundarme en la verdad evangélica que viviera. Y el arribismo es tentación de todos los tiempos y de todas las épocas, en la formación y después de ella, pero se va adquiriendo ya y se va formando mientras él está en el seminario. Quien se preocupa de estas cosas y de los cargos no piensa normalmente tanto en las necesidades de su prójimo y en particular de los más pobres como Cristo. Como decía San Juan de Ávila, el verdadero amador de la voluntad de Dios va en sus obras con mucho sosiego, mirando más la voluntad de su Señor que no aficionándose a la obra que hace. Sigue habiendo también quien siente atractivo por dominar, por sentirse como quien domina al pueblo, más que como quien sirve y da la vida por los hermanos. He hablado antes de sacerdotes en Corea, es que sé que en Corea, claro, es una cristiandad nueva, no es una cristiandad tradicional como la nuestra, que aunque ahora el ambiente social ha disminuido mucho, pero es diverso. Aquel ambiente, el sacerdote es un jefe, es algo que está por encima de los demás, que todo el mundo se pone. Y claro, eso puede hacer creer al sacerdote que domina, y que es una especie de dominador más que un servidor. Pero particularmente está el aspecto de la formación afectiva, que ya lo han tratado probablemente aquí. Y ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta, que realmente ha de estructurarse el afecto en una dirección de un amor indiviso a Cristo. Esto no es solo para los religiosos y religiosas. Es que el sacerdote, según la concepción de San Juan de Ávila y según la concepción que actualmente la Iglesia Occidental ha de tener un amor indiviso a Cristo y en él a las almas, a las personas, a los intereses de Cristo en la Iglesia y en el mundo.
como nos han recordado, deja de ser su tesoro, en donde esté centrado cada vez más su corazón, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y si mi tesoro está en el afecto de una persona o de varias, o de esta o de la otra, o del otro o de la otra, pues esto no es el amor indiviso a Cristo para entregarse a los demás con la generosidad y con la totalidad que requiere en el pastor de almas que su corazón esté como el de Cristo, en los intereses de Cristo, en la Iglesia, en el mundo. Ese es su tesoro. Y por tanto, también en la santidad de sus fieles y de sus hermanos, que eso es a lo que ha venido Cristo. No se puede vivir sin amor en este mundo. Y esto a veces, claro, el que no sabe lo que es el celibato, ni entiende los fundamentos del celibato, de la virginidad cristiana, pues dice, ¿qué sentido tiene la vida de estos hombres? Pues es verdad, no se puede vivir sin amor. Pero ese amor se ha de manifestar en la pureza de su donación, en su conversación, en sus amistades, en sus iniciativas, que es un amor diverso, pero que es un amor más desinteresado, más puro, más elevado, más generoso. Y para que esto se muestre, no basta en el seminario la disciplina interna, los estudios, el deporte, el descanso. Es necesaria la responsabilidad de una vida de oración realmente constante, ejercitada en alguna ocupación, sí, en servicio de los demás ya en el seminario. Y el trato apostólico controlado ya también, pero que sea realmente para que no desborde los límites que ha de tener durante el tiempo de formación. Pero la ampliación progresiva de sus horizontes vitales ha de ir más allá de lo que pueden darle los estudios y las clases. Eso no lo dispone a ser el pastor, que tiene que ser solamente con eso. Es necesario, y si no lo tiene, estará deficiente. Pero cada vez se haya ido identificando más con los intereses universales de Cristo, que ha de ser su verdadero amigo, su auténtico confidente, su auténtico amor. Pero la formación y el discernimiento espiritual del futuro sacerdote se hace también fuera del seminario. Y aquí me refiero en el tiempo de seminarista, pero que tiene que pasar también algún tiempo fuera del seminario. Tiempos que ordinariamente se conceden a los seminaristas para vivir en sus pueblos con la familia o con la parroquia. Y ese elemento es un elemento que se ha de considerar muy útil para su formación y para el discernimiento que los superiores han de hacer de la vocación del futuro sacerdote. Es ahí donde el mismo seminarista va a ir constatando la realidad y pudiéndola comparar con el ideal que se va formando de su futuro sacerdocio. Es ahí donde va a encontrar también los límites y las dificultades que ofrece la realidad de la vida sacerdotal a quien quiere vivir diversamente de los demás, con perspectivas diversas, evangélicas y de santidad sacerdotal. Y es ahí donde hay que discernir qué tipo de descanso y de diversiones tiene, qué tipo de actividades libres se busca. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Hacia dónde se dirige su afectividad? Sus preferencias, sus relaciones, sus actividades, sus perspectivas, ¿son apostólicas, evangélicas? ¿O se aísla, colabora con sus compañeros, con la parroquia, con las actividades o asociaciones seglares que existen en su pueblo o en su ciudad? ¿Cómo se desarrolla su amistad e identificación con Cristo en ese tiempo de vacaciones o en la vida de familia? Es un punto importante del discernimiento espiritual para el director y para el futuro sacerdote, para que él vaya discerniendo hasta qué punto va centrándose su afectividad y su ideal en el sacerdocio. Y esta comunicación de estas realidades con sus formadores
es muy conveniente en ese tiempo. Soy consciente de que hoy hay seminarios que organizan en ese tiempo algunas experiencias apostólicas o misionales complementarias de la formación, que a mi entender deben ser graduadas en relación con el estadio de los jóvenes en formación, porque no a todos los estadios les conviene lo mismo, hay progresividad, para que puedan ser asimiladas correctamente, para que crezca no solamente el sentido social, sino el apostólico sobrenatural en sus vidas. La generosidad, la alegría, la donación según las posibilidades y las gracias que cada uno ha recibido deben ser consideradas para no estorbar la obra del Espíritu en el crecimiento personal que va teniendo la imagen de Cristo que Él quiere tener y dar una imagen particular en cada uno según a lo que lo ha llamado en su vida. San Juan de Ávila consideraba más bien toda esa actividad fuera del seminario en relación a la maduración del mismo concepto de la dignidad del sacerdocio que el sujeto se va formando. Y ahí en relación a la manifestación de la propia vocación. Por eso él decía, se tome el que la virtud y la gracia para esto habilitare. En su tratado de reforma enviado al Concilio de Trento en 1551, al uso de los apóstoles, dice él, buscar entre los cristianos al hombre de más señalada vida y fama. A este llamaban para la Iglesia sin reparar en el oficio que tuviese, aunque fuese muy extraño del sacerdocio, y sin tener respeto a otra cualquier cosa, sino que fuese el más religioso y cuerdo del pueblo. Y añadía que por experiencia conocen todos casi nunca haber dañado a la Iglesia el sacerdote selecto que no fuese letrado, ni rico, ni alto, y siempre le dañó mucho la malicia armada de letras y de dignidad. Puede interesarnos en este aspecto lo que él responde a un joven ya maduro que le consultaba sobre su vocación. ¿Qué es lo que le aconsejó? Huir de la dignidad que puede traerle el sacerdocio y hacer vida que mereciera tal dignidad. Buscar la más santa y segura humildad aun en lo de fuera, que no ponerse en alto a donde más y mayores vientos combaten. Le interesaba que llegara a ver su posible sacerdocio como aquel modo de vivir que más segura tenga vuestra salvación y no el que más honra os dé a los ojos de los hombres. Porque claro, aquel joven era invitado de un monseñor que estaba entonces en Roma y lo invitaba a entrar en las dignidades. A San Juan de Ávila le interesaba que en el sacerdocio entraran llamados, no ingeridos. Y para eso, que la misma experiencia aclarara a los ojos del llamado la vocación. Y ahora todavía me van a permitir que les diga en ese apartado de lo que corresponde al discernimiento espiritual de la vocación a través de la experiencia, los consejos que el Papa Francisco ha impartido a este propósito no hace mucho, recientemente, a los obispos del Brasil, que los reunió con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Ese nos da una visión más actualizada al siglo XXI. Le dijo a los obispos, quiere que los futuros sacerdotes sean personas capaces de bajar a la noche, pero capaces de bajar a la noche sin verse dominadas por la oscuridad y sin perderse. Que puedan escuchar la ilusión de tantos sin dejarse seducir. Que puedan tocar la desintegración del ateo sin dejarse diluir ni descomponerse en su propia identidad.
Estos son palabras fuertes, palabras profundas. En conjunto yo diría que esto supone una preparación a la que contribuyen sí los estudios y la experiencia dirigida dentro y fuera del seminario, pero exigen de una fe madurada y convertida en sabiduría práctica, y esa sabiduría práctica que da la situación especial en que nos encontramos, intercultural, interreligiosa, en la que el sacerdote ha de ejercitar hoy su ministerio. Por ello el Papa ha pedido a estos obispos reunidos allí una prioridad de la formación que no se construye, dice él, con documentos y reuniones, sino con estructuras de preparación locales, regionales y nacionales, pero para esto una prioridad que ha de ocupar el corazón de la diócesis sin escatimar esfuerzos, atenciones y acompañamiento. Todo esto, claro, habrá que concretarse poco a poco, no es fácil. Los que tienen experiencia de guiar las vocaciones, y paso a otro punto, es ya cuando el discernimiento necesario y el apoyo de la dirección espiritual, del discernimiento espiritual, cuando ya salen al ministerio. Los que tienen experiencia saben cómo la realidad a la que están abocados los sacerdotes jóvenes si no se previenen bien las perspectivas de futuro. La salida del seminario para pasar a la libertad de su acción pastoral, aunque sea relativa, puede implicar al joven sacerdote un sentirse como liberado de constricciones, de controles externos, sin tener todavía conciencia formada de lo que le impone la nueva realidad, de la responsabilidad que ha de asumir más personalmente ante Dios y ante su propia conciencia en la nueva situación. Y esto puede ocasionar a los comienzos de su actividad una cierta desorganización vital. A veces viene favorecida porque el párroco o los nuevos superiores con los que ha de colaborar no son los ejemplos que él hubiera querido tener, los ejemplos que ve, los caracteres diversos que encuentra, quizás inesperados, el influjo de las obligaciones y los horarios diversos que ahora tiene, que pueden descontrolarle el orden de los ejercicios de la vida espiritual a los que estaba acostumbrado en el seminario. Ha de ir adquiriendo respuestas nuevas a personas y situaciones nuevas. Y los aprecios y menosprecios que siente a su alrededor pueden amenazar poco a poco sus estructuras interiores, sus criterios, y aun llegar a descuidar o abandonar los ejercicios necesarios para mantener la unidad vital que necesita el sacerdote. La desorganización del tiempo desorganiza también la vida. La vida y las acciones reales del ser humano no pueden realizarse sino en un espacio y un tiempo. Y como el espacio y el tiempo son limitados, se impone una elección de lo que tengo que hacer en ese espacio y en este tiempo, y en este lugar y en otro lugar. Y hay que discernir y elegir a veces los simplemente necesarios en algunas ocasiones, y otras los solamente posibles en otras. Pero hay que acostumbrarse a ese discernir las situaciones. Si no, se desorganiza la vida al desorganizarse el tiempo. Y lo que se afirma del tiempo se aplica también al trato de las personas, a las ocupaciones, a las actividades en las que hay que emplear el tiempo. De aquí la importancia que se ha dado ya en muchas diócesis al cuidado especial dedicado por el señor obispo y los responsables de la formación a los sacerdotes durante sus primeros años de sacerdocio. Es necesaria esa ayuda personal, además de la ayuda común y el discernimiento personal, espiritual, aplicado a cada caso. Y eso es solo un aspecto, pero muy necesario, de la formación permanente de la que trató el Sínodo sobre el sacerdocio y, más recientemente, el Directorio para el Ministerio y Vida de los Presbíteros,
de la Congregación Vaticana para el Clero del 2013. Dentro de él, aunque conviene separarlo en su tratamiento, está ese problema afectivo de que ya hemos hablado algo. Porque si el hombre no puede vivir sin afecto, pueden ser muchos los que amenazarán o ocupar el corazón de quien pierda el único e indiviso amor a Cristo, que es el que corresponde a su vocación. Va a haber alguien o algo que va a querer ocupar ese puesto. Sea por descuido, sea por desatención o culpa personal, o sea ante el vacío causado por su desorganización personal, por su dispersión vital, bajo la capa de nuevas obligaciones, nuevas necesidades o arrastrado por el atractivo que él mismo causa en otras personas o que otras personas causan en él. El Santo Doctor, muy acostumbrado a tratar estas enfermedades del corazón, decía: no corráis con grillos, que os cansaréis y no llevaréis la joya. Grillos se refería a los grillos del prisionero. No corráis con grillos, que os cansaréis y no llevaréis la joya. Si el más aparejado para la lucha suda para vencer, ¿qué espera el mal aparejado para ser vencido? Llegaba a esto: salid de Sodoma y salvaros eis en el monte, que todo este mundo está puesto en el mal. Quien trata la miel, algo se le pega, y quien trata la pez, será con ella entiznado. Si estuvierais metido en yugo de matrimonio, dijeraos vuestro peligro, mas amonestaráos a paciencia y cuidado. Mas estando libre, dígoos que no son para vos cuidados de acá, y que no quiero que tengáis paciencia para ser esclavos de la tierra, mas que busquéis alas de paloma para descansar en Dios. Haced vos ansí, que esta ocasión y oportunidad que ahora tenéis de seguir a Cristo en reposo, no la vendáis por codicia de tener más dinero, y digo yo, tanto más se puede aplicar a placeres. Mas compradle, aunque os cueste cuanto tenéis, todo lo que tenéis. El reino de Dios es margarita preciosa, y quien la haga, todo cuanto tiene, vende para comprarla. Porque así como el que así se busca pierde a Dios y pierde a sí mismo, así quien a Dios busca, haga lo que busca, que es a Dios, y a sí mismo, que no se buscaba. Palabras de la cita de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila vivía en un ambiente diverso, pero como veis, con la misma raíz humana en los problemas. A un discípulo que se ponía bajo su obediencia, le llega a trazar un plan completo de vida, hasta con las horas del día, sobre cómo le conviene emplearlas. No digo que se puedan seguir ahora a la letra, en nuestras circunstancias muy diversas de las suyas. Allí no tenían luz eléctrica y el trabajo del día y de la noche estaba condicionado por la luz, pero porque no era lo mismo la luz de las velas o de los carburos. Pero podemos atender a otros aspectos preponderantes que responden a las necesidades fundamentales. Le recomienda fundarse en el Nuevo Testamento con la explicación de los mejores autores, teniendo siempre en cuenta el sentir común de los doctores y el uso de la Iglesia. Pero la importancia mayor no la da al tiempo dedicado a la lectura y estudio, cuanto al dedicado a la oración. Para ello es muy importante llamar la atención sobre las últimas horas del día, porque es en las últimas horas del día cuando se ordena el día siguiente. Y él le daba mucha importancia a las últimas horas del día, no solo para pensar o para leer, preparando con la lección lo que habrá de pensar o meditar, como quien quiere sencillamente mirar al Señor en aquel paso, esperando lo que Él le quiera dar, sino que asegura los tiempos de rezar las horas del breviario, prepararse la Santa Misa, considerando quién y delante de quién va.
la acción de gracias de la misa, las horas del trabajo apostólico, y es curioso que le señala las horas del trabajo apostólico particularmente por la tarde. Y eso dice, me parece que debe emplear las tardes en cosas que no sean oración o estudio, porque me parece que no podrá sufrir su cabeza tanto trabajo. Y acaba resumiendo su punto de vista así: viva en libertad de hijo de Dios, sintiendo de él su bondad y esperando por su sangre la herencia que nos ha de dar, pues nos ha llamado y justificado. Él suplirá lo que nos falta. A mí me parece psicológicamente muy bien pensado que la ordenación del día ha de comenzar por la noche anterior solidificada en Cristo, en el examen propio como él aconsejaba y en la preparación de la oración del día siguiente. Por la importancia que San Juan de Ávila daba al examen, aparece especialmente en su carta número 232. En esa carta, a un discípulo suyo, ya sacerdote, le habla muy largamente sobre cómo tiene que hacer el examen, y me voy a suprimir porque veo que se prolonga demasiado ya la conferencia. Pero una de las cosas que le dice en el examen, que mire qué obras le hace en la cruz Cristo crucificado, y las que vuestra merced le ha hecho y le hace cada día, y aunque pecador, considérese que está debajo de su cruz, que es nuestro amparo, el lugar de misericordia, lugar donde se perdonan los ladrones y se salvan, donde cobran la vida y la fe los gentiles, donde el mismo Señor crucificado ruega por los que le crucifican. Ahora, la confrontación y el discernimiento espiritual de la propia vida del sacerdote con sus proyectos a la luz de la voluntad de Dios cada día, eso lo aconseja la Presbyterorum Ordinis en el número 14, porque esa confrontación de lo que se hace cada día con la voluntad de Dios es la que da unidad a la vida en medio de las múltiples ocupaciones que ha de afrontar en la vida moderna el sacerdote. Paso a un resumen final para que así no sea demasiado más. Yo solo he tratado algunos aspectos del discernimiento espiritual que corresponden sea al que se prepara al sacerdocio que a los directores espirituales, teniendo en cuenta que los que ahora se forman tendrán que ser formadores o colaboradores en la formación después. Pero he querido destacar algunos problemas que me parecen más urgentes hoy, aun teniendo en cuenta que el discernimiento de espíritus y la dirección espiritual son mucho más complejos. Hemos podido constatar que la lectura de las ideas del nuevo doctor de la Iglesia Universal, como fundadas en el Nuevo Testamento y en su excepcional experiencia en la materia, nos ofrecen orientaciones muy válidas también en nuestro tiempo, si se atiende a encontrar las aplicaciones por analogía con el tiempo de hoy y a penetrar en la intención con que las escribió su autor. Él tiene muy claro que el sacerdote es un continuador del misterio de Cristo, a quien representa ante el pueblo de Dios como cabeza y pastor. Y a serlo se ha de preparar, no a ser un funcionario. Su mundo interior ha de sentirse realizado en su unión de colaboración con Cristo como mediador entre los hombres y Dios. Por ello ha de ser un hombre de oración rebosante de celo apostólico en su doble mirada, como la de Cristo, hacia el Padre y hacia los hombres, segregatus in Evangelium Dei, situado en el organismo salvífico querido por Cristo, que es su Iglesia, como servidor, gozoso de ser bajo en la casa del Señor, más que rico ni grande en el mundo. Eso es lo que quería decirles por ahora.